Padre Pío visita la antigua casa de Donald Trump, pero enfrenta humillación al intentar leer la Biblia. La noticia llegó de manera inesperada. En medio de su retiro espiritual, Padre Pío recibió una invitación que lo dejó perplejo. Un homenaje especial en la antigua mansión de Donald Trump, organizado por sus hijas. El magnate, conocido por su poder e influencia, hacía años que no se le veía en público, pero su legado seguía resonando en los pasillos de la política y el mundo de los negocios. A pesar de la vacilación inicial, Padre Pío sintió en su corazón que debía aceptar. Había algo mayor en esa invitación, algo que aún no comprendía, pero que Dios, en su infinita sabiduría, ya había dispuesto. Al llegar a la imponente residencia, todo era exactamente como se esperaba. Lujo, sofisticación y una grandiosidad casi teatral. Las hijas de Trump lo recibieron con respeto, pero sin mucho entusiasmo. El evento reunía a personalidades influyentes, líderes empresariales y políticos de renombre. Parecía tratarse únicamente de una celebración terrenal, centrada en la trayectoria empresarial de Trump. Pero Padre Pío, sensible a las cosas del espíritu, percibía algo más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Había una ausencia palpable, un vacío que toda aquella opulencia no lograba llenar. Durante los primeros momentos, el sacerdote observó discretamente. Conversó con algunos invitados y notó que, entre risas y brindis, se respiraba cierto malestar. Muchos parecían evitar hablar sobre los momentos finales de Trump, como si algo quedase sin resolver en su partida. Sus hijas, a pesar de sonreír a los presentes, intercambiaban miradas aprensivas entre sí. Algo en esa casa las perturbaba, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Fue entonces cuando una de las hijas se acercó, y con una sonrisa educada, le agradeció su presencia. «Es un honor tenerte aquí, Padre Pío. Mi padre respetaba tu historia, pero esta noche solo queremos celebrar la vida que él vivió. Sin discursos religiosos, solo buenos recuerdos». El sacerdote asintió con calma, aunque percibió en sus palabras una petición tácita. No querían que hablara de Dios. Existía allí una barrera invisible, un intento de alejar cualquier recordatorio espiritual del pasado de Trump. Sin responder de forma directa, Padre Pío supo que su misión aquella noche iba más allá de lo planeado por los organizadores. Dios lo había enviado allí por una razón. En lo más profundo de su alma sentía que aquella casa aún aguardaba algo, una verdad que debía revelarse. Algo estaba a punto de suceder. Padre Pío recorrió el amplio salón de la mansión con su habitual serenidad. Los candelabros dorados brillaban intensamente, reflejando la luz sobre los invitados, vestidos con trajes impecables. Se servía champán en copas de cristal y una suave música instrumental llenaba el ambiente. Sin embargo, por más grandioso que todo pareciera, algo no encajaba. El sacerdote percibía un peso en el aire, una falta de paz que no podía ignorar. Observó a las hijas de Trump desde lejos. Siempre estaban rodeadas de gente, pero se notaba el malestar en sus miradas. Algo las inquietaba, algo que quizá ni ellas mismas podían explicar. Padre Pío siempre había sabido identificar cuando un corazón estaba inquieto. Había visto a muchos hombres poderosos tratar de llenar el vacío del alma con riqueza y estatus, pero ninguno había escapado a la verdad espiritual que tarde o temprano los alcanzaría. Cuando una de las hijas se acercó nuevamente para reiterar la intención del evento, fue más directa. «Padre, respetamos tu historia, pero esta noche se trata de legado, negocios, impacto global. Nuestro padre nunca mezcló religión con sus emprendimientos. Queremos mantener esta celebración». Lo dijo con un tono cortés, pero firme. Padre Pío sonrió suavemente y respondió únicamente con una mirada comprensiva. Ya había escuchado esas palabras antes, de muchas personas a lo largo de los años. La conversación se vio interrumpida cuando una anciana, sentada discretamente en uno de los sofás al fondo, captó la atención del sacerdote. Era una de las pocas presentes que no parecía impresionada por toda aquella ostentación. Su mirada era profunda, como si guardase recuerdos que nadie allí deseaba revivir. Al cruzar miradas con Padre Pío, hizo un leve gesto con la mano. Él se acercó y en voz baja le susurró: «Tú también lo sientes, ¿verdad?». La anciana asintió. El peso en el ambiente parecía aumentar.
La mansión era un símbolo de poder, pero en ese momento parecía ser también un lugar de algo sin resolver. Padre Pío sabía que Dios estaba a punto de actuar, y que aquella noche no terminaría como las hijas de Trump esperaban. Algo tenía que ser restaurado, algo mayor de lo que cualquiera en esa sala podía comprender. Padre Pío permaneció al lado de la anciana por unos instantes, sintiendo crecer en su interior esa inquietud. Había algo en aquella casa que no estaba en paz. Miró a su alrededor, observando cómo las hijas de Trump interactuaban con los invitados, intentando mantener el control de la velada. El evento estaba meticulosamente planeado para exaltar la grandeza del magnate, pero nada parecía genuino. Era como si todos ignoraran algo que clamaba en el silencio del alma. En un momento dado, sintiendo que era su deber, Padre Pío tomó su pequeña Biblia y la abrió suavemente. No pretendía dar un discurso ni interrumpir la celebración. Solo deseaba compartir unas palabras de esperanza. Pero en cuanto lo hizo, el ambiente pareció cambiar. El murmullo tenue de la sala se redujo, y algunas personas comenzaron a prestar atención. Antes de que pudiera leer, una de las hijas de Trump se acercó rápidamente, forzando una sonrisa. «Padre, creo que este no es el momento adecuado para eso», dijo casi en un susurro. Padre Pío levantó la mirada y se encontró con sus ojos. No había ira ni dureza en su expresión, solo una serena convicción. «Hija mía, la fe no necesita momentos propicios. Siempre encuentra la manera de manifestarse cuando es necesaria», respondió con calma. Pero las herederas de Trump no estaban dispuestas a ceder tan fácilmente. «Nuestro padre era un hombre de negocios, padre. Construyó un imperio, inspiró a millones. La gente quiere celebrar eso, no escuchar sermones religiosos». El sacerdote respiró hondo. No era la primera vez que encontraba resistencia al hablar de Dios, pero sabía que la fe no podía ser impuesta. Tenía que ser despertada. Cerró la Biblia con tranquilidad y la apoyó sobre una mesa cercana. «Lo entiendo», dijo, sin confrontar. «Pero hay cosas que ni siquiera el mayor de los imperios puede evitar. La eternidad no se mide en dólares ni en rascacielos. Al final, todos nos enfrentamos a ella». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, penetrando en el corazón de algunos invitados, quienes ahora lo miraban con curiosidad. Las hijas de Trump se miraron entre sí, claramente incómodas. No esperaban que alguien desafiara el tono de la noche con palabras tan directas. Pero antes de que pudieran responder, un viento inesperado recorrió la sala, haciendo que las cortinas se balancearan levemente. Los invitados sintieron un escalofrío, y por un breve instante, el silencio se adueñó de la mansión. Algo estaba a punto de suceder, algo que nadie allí podría haber previsto. El viento que atravesaba el salón trajo consigo un cambio repentino en la atmósfera. El tintinear de los cubiertos contra los platos cesó, y los murmullos de los invitados fueron reemplazados por un silencio cargado de expectativa. Era como si todos, sin comprender el porqué, estuvieran esperando algo. Padre Pío permaneció inmóvil, con la Biblia aún apoyada sobre la mesa. No parecía sorprendido. Al contrario, su expresión serena indicaba que ya lo había esperado. Fue entonces cuando la anciana, sentada al fondo de la sala, aclaró la voz y llamó la atención de todos. Su voz era débil, pero portaba una autoridad inusual. «Quizás deberíamos escucharlo», dijo pausadamente, mirando directamente a las hijas de Trump. El simple comentario las hizo intercambiar miradas incómodas. «Con todo respeto, señora, esta noche se trata de nuestro padre, de su camino y de su legado», respondió una de ellas, tratando de mantener la compostura. La anciana sonrió suavemente, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. «¿Y ustedes creen que la fe no formaba parte de su camino?». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una verdad incómoda. Algunos en la sala comenzaron a murmurar, y el malestar creció. El viento, que antes apenas movía las cortinas, se intensificó, haciendo que una de las velas sobre la mesa parpadeara peligrosamente. Una de las hijas de Trump rió nerviosamente y cruzó los brazos. «Es solo un problema de ventilación», dijo, intentando disipar el ambiente extraño. Pero algo era distinto. La brisa traía consigo un sutil aroma, como una mezcla de flores y madera antigua, un perfume reconfortante y familiar para algunos, pero inexplicable para todos. Varios invitados empezaron a intercambiar miradas,
sintiendo un escalofrío recorrer sus espaldas. Padre Pío observaba todo en silencio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de comprensión y reverencia. Sabía que la presencia divina se manifiesta de manera sutil antes de revelarse por completo. El momento se vio interrumpido por un chasquido seco. Todos volvieron la vista hacia la estantería, junto a la chimenea, donde un marco de fotos había caído solo sobre el suelo de mármol. El sonido resonó en el salón, haciendo que todos los presentes contuvieran la respiración. Cuando una de las hijas se agachó para recogerlo, su rostro palideció. En la fotografía, Donald Trump sostenía algo que nadie esperaba ver. Una Biblia abierta, con una expresión seria y contemplativa. El silencio que invadió la mansión fue absoluto. Algo, o alguien, estaba tratando de decir algo. Todo el salón pareció detenerse en el tiempo. La imagen de Trump con la Biblia era algo que ninguno de los invitados se esperaba ver. Las hijas quedaron paralizadas. Sus rostros reflejaban confusión y cierto temor. Se lanzaron miradas rápidas, como si buscaran una explicación lógica, pero no había ninguna. El viento seguía soplando suavemente, trayendo consigo ese misterioso aroma floral que nadie lograba identificar. Padre Pío permaneció en silencio, con las manos juntas en oración, esperando. Sabía que esto era solo el comienzo de algo mayor. Una de las hijas de Trump forzó una risa, intentando romper la tensión. «Es solo una extraña coincidencia, nada más», dijo, volviendo a colocar la foto en la estantería. Nuestro padre siempre fue un hombre práctico. Podía haber tenido respeto por la religión, pero nunca fue algo esencial para él. Su tono sonaba convincente, pero sus ojos delataban dudas. Finalmente, Padre Pío habló, con voz suave pero firme. «La gente oculta su fe de diferentes maneras, pero nunca desaparece. En el momento adecuado, Dios siempre nos recuerda de dónde venimos». Sus palabras hicieron que algunos invitados asintieran lentamente, mirándolo con creciente curiosidad. Y entonces ocurrió. Al fondo del salón, un sonido profundo y familiar resonó entre los presentes. «Déjalo hablar». La voz era inconfundible. Todos se quedaron inmóviles. La sangre se les retiró del rostro a las hijas de Trump. Uno de los guardias miró rápidamente a su alrededor, tratando de localizar el origen del sonido, pero no había nadie que pudiera haber pronunciado aquellas palabras. Patricia, la más escéptica de las hermanas, sintió cómo se aceleraba su corazón. «¿Eso fue un truco?», susurró a una de sus hermanas, con la voz temblorosa de nervios. El salón entero quedó en shock. Algunos invitados retrocedieron lentamente, temiendo que algo sobrenatural estuviera sucediendo. Otros simplemente se quedaron paralizados, con los ojos abiertos en señal de incredulidad. Padre Pío, sin embargo, se mantuvo imperturbable. Miró a las hijas de Trump y dijo con calma: «Ustedes oyeron, ¿verdad?». Ellas no respondieron, pero el miedo en sus ojos confirmaba la verdad. Algo imposible había ocurrido. La tensión se rompió con un sonido repentino. Las puertas dobles que conducían al balcón de la mansión se abrieron solas, como si un viento invisible las hubiese empujado. El aroma floral se intensificó, extendiéndose por todo el ambiente. Algunos invitados contuvieron el aliento, sintiendo un escalofrío recorrer sus espaldas. Padre Pío se levantó lentamente y tomó su Biblia. La abrió en una página específica y con voz serena leyó: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él». Apocalipsis 3:20. Todo el salón quedó en silencio absoluto. El versículo era claro. Alguien estaba allí y estaba llamando. Las palabras de Padre Pío quedaron suspendidas en el aire como un eco profundo, resonando en los corazones de los presentes. La mansión, antes llena de conversaciones vacías y risas forzadas, ahora estaba envuelta en un silencio sagrado. Las hijas de Trump se quedaron inmóviles, incapaces de asimilar lo ocurrido. El viento que soplaba por las puertas abiertas era suave, pero traía consigo algo inexplicable, un llamado que no podía ser ignorado. Finalmente, Patricia, la más escéptica de las hermanas, rompió el silencio. Esto no puede ser real», murmuró, con la voz temblorosa. Miró a sus hermanas en busca de apoyo,
pero solo encontró expresiones asustadas y perplejas. Fue entonces cuando la anciana, quien había permanecido discreta durante toda la noche, se levantó con dificultad y se acercó a Padre Pío. Sus ojos brillaban con una certeza que nadie más parecía poseer. «Ustedes eran muy jóvenes para recordar», dijo la mujer con voz cargada de emoción. «Pero yo estuve al lado de su padre durante años. Él no necesitaba decirlo en voz alta, pero siempre portó su fe. Leía la Biblia en silencio, rezaba cuando nadie miraba. Sabía que, al final, todo lo que construimos aquí no significa nada si olvidamos la eternidad». Sus palabras golpearon a las hermanas como un inesperado puñetazo. Se miraron entre sí, y la duda comenzó a transformarse en algo más profundo. Patricia respiró hondo, aún reticente. Si él creía, ¿por qué nunca nos habló de ello? Su voz sonaba más como una súplica que como una pregunta. La anciana sonrió tristemente. Porque a veces la gente protege lo que tiene más sagrado, pero ahora él quiere que lo sepan. Fue entonces cuando una de las hermanas, que hasta ese momento había permanecido en silencio, señaló la fotografía caída. «Nunca había visto esa foto antes», murmuró. El tiempo pareció desacelerarse mientras todos volvían a mirar la imagen de Trump sosteniendo la Biblia. Era como si, durante años, hubieran ignorado una parte esencial de la historia de su padre. Padre Pío cerró los ojos por un momento, y luego los reabrió con un brillo sereno. La fe no necesita ser forzada, pero cuando Dios nos da señales, depende de nosotros decidir si queremos verlas. Las hijas de Trump no dijeron nada, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no se limitaban a tratar de entender. Por primera vez, estaban sintiendo. La mansión, antes llena de voces y brindis, ahora estaba envuelta en un silencio que portaba algo sagrado. Las hijas de Trump seguían visiblemente conmocionadas, intentando asimilar todo lo sucedido. La fotografía caída, la voz inconfundible de su padre resonando en el salón y la brisa que parecía traer un llamado desde el más allá. Ninguna de ellas podía explicarlo, pero la negación ya no era una opción. Algo mayor que todas ellas se había manifestado. Patricia sostenía la foto de su padre con manos temblorosas, notando un detalle que nunca había observado antes. La Biblia abierta, descansando en sus firmes manos. Miró a sus hermanas, quienes estaban visiblemente alteradas, y luego volvió la mirada hacia Padre Pío. «Nunca imaginé que mi padre tuviera este lado», susurró. La anciana, que había permanecido al lado del sacerdote, asintió suavemente. A veces la fe es silenciosa, pero eso no la hace menos real. El viento que había estado soplando por la sala se calmó, y un calor reconfortante llenó el ambiente. Era como si, por primera vez en años, la mansión estuviera en paz. Padre Pío observó a las hermanas por un instante y, sin decir palabra, retomó su Biblia. La abrió con calma y leyó: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Las palabras parecían cobrar vida en el silencio de la estancia, resonando no solo en los oídos, sino en los corazones de todos los presentes. Una de las hermanas, que hasta ese momento había evitado mostrar cualquier emoción, se llevó las manos a la cara, tratando de contener las lágrimas. «Siento que hay algo aquí, pero no sé explicarlo», confesó. Otra hermana apretó el brazo de Patricia en busca de consuelo. No se trataba solo de miedo o incredulidad. Por primera vez, sentían algo más grande que ellas mismas. Una invitación a ver más allá de lo que siempre habían creído que era la única verdad. Padre Pío sonrió suavemente. Sabía que no necesitaba decir nada más. Dios ya estaba obrando en sus corazones. La fe no nace de argumentos o imposiciones, sino de encuentros, de señales y de momentos en los que el alma se da cuenta de que está frente a lo inexplicable. Y allí, esa noche, las herederas de Trump habían recibido su primer llamado verdadero. Lo que harían con ello ahora dependía de ellas. El salón permaneció envuelto en un silencio casi sagrado. El peso de la noche, antes cargado de tensión y escepticismo, daba paso a algo distinto. Las hijas de Trump, aún visiblemente conmovidas, parecían llevar en sus ojos un nuevo destello, una mezcla de emoción, duda y descubrimiento. Por primera vez, se enfrentaban a una verdad que jamás habían considerado: la fe misma de su padre.
Patricia volvió a mirar la foto en sus manos. El padre, que siempre había sido un símbolo de fuerza y poder, ahora le parecía diferente. ¿Habrá sido que, durante todos esos años, habían ignorado el lado más humano de Trump? Alzó la mirada hacia Padre Pío, con voz vacilante. Yo no sé qué pensar. El sacerdote sonrió con paciencia. No es necesario pensar, solo siente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. En ese instante, un nuevo sonido se propagó por la sala. Un leve crujido. Todos volvieron la vista hacia la estantería. Un segundo marco, que hasta ese momento había estado bien fijo, se deslizó y cayó al suelo. El impacto hizo que algunos se sobresaltaran. Patricia se agachó para recogerlo, con el corazón acelerado. Al darle la vuelta a la moldura para ver la foto, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una imagen antigua, que ninguna de ellas recordaba haber visto antes. Trump estaba sentado en su despacho, y sobre la mesa frente a él reposaba la misma Biblia que ahora sostenía Padre Pío. Las hermanas se miraron, sin palabras. Entonces, de la nada, un sonido suave recorrió el salón. Una risa profunda, familiar, cargada de nostalgia. La risa de Trump. El ambiente pareció congelarse por un instante. Los invitados contuvieron la respiración. Patricia se tapó la boca con la mano, con los ojos llenándose de lágrimas. «Padre», susurró, con la voz entrecortada. El viento sopló suavemente por última vez, y las puertas, que momentos antes estaban abiertas, comenzaron a cerrarse lentamente, como si alguien se estuviera yendo. Padre Pío miró a las hermanas, con expresión serena. Él nunca estuvo lejos, dijo suavemente. Solo esperaba que estuvieran listas para escuchar. Patricia respiró hondo, aferrándose a la foto. Su corazón, antes lleno de resistencia, ahora se abría. «Lee», dijo casi en un susurro. «Lee una vez más». El sacerdote asintió y volvió a abrir la Biblia. Con voz serena, proclamó: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso». Mateo 11:28. Todo el salón quedó en silencio. Pero era un silencio diferente ahora. No quedaba ya miedo, ni duda, solo paz. Patricia y sus hermanas no dijeron más, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Padre Pío sonrió suavemente y cerró su Biblia. Su misión allí estaba cumplida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite este mensaje de fe. Suscríbete para más historias inspiradoras de milagros y superación. Únete a nuestra comunidad para fortalecer tu fe e inspirarte con testimonios reales.